o a la Analía de darme el presente. Avisos parroquiales. ¿Ustedes del año pasado están divididos en grupos? ¿Tienen grupos así armados cuando hacen trabajo? Sí, profe. Bueno, entonces, para la clase que viene, quiero que usen esos grupos y cada grupo, me exponga de forma breve, no hagan PowerPoint ni nada, sino quiero que me cuenten los temas del año pasado. Porque yo necesito saber qué dieron el año pasado. Bueno, profe. ¿Está? Más o menos, con que hable 10 ¿De minutos alguna cada materia? grupo. Perdón, profe. ¿De alguna materia en particular o de todas? No, agarren todos los temas del año pasado. Entre ustedes deben tener un grupo de WhatsApp. Divídanse los temas entre los grupos que son. Y cada uno me va a hablar, no sé, ropa quirúrgica. ¿Qué vieron de la ropa? Me cuentan más o menos lo que vieron. Porque es como que yo tengo que dar muchos temas, pero necesito saber realmente qué dieron el año pasado. Si yo tengo que ver, profundizar en algo que yo pienso que ya dieron, ¿sí? O sea, lo más importante de esos temas que vieron. O sea, agarren la currícula del año, divídanla en la cantidad de grupos y cada grupo me dice, bueno, nosotros dimos introducción a la esterilización y más o menos los temas que dieron. ¿Está? No es ni para que estudien ni para quedarme en PowerPoint, sino para que más o menos me den a mí una herramienta para ver en qué tema tengo que reforzar, porque es como que estoy medio así a ciegas. Profe, sí. A fin de año la profe Valeria nos hizo exponer, nos dividió de temas y nos hizo exponer. Justamente podríamos dividirnos de la misma forma, digo, si les parece a los Buenísimo. chicos. Sí, no hay ningún problema, eso elíjanlo ustedes, como les sea más cómodo. Está bien, gracias. No los quiero complicar, pero es como que, como antes esa materia también la daba yo, era como que yo sabía lo que había dado en primero y podía seguir con segundo. Ahora como que estoy medio, tampoco quiero ser reiterativa con algún tema si ya lo dieron en profundidad, entonces, más que todo por eso. Segundo aviso parroquial, tenemos fecha de primer parcial, ahora les digo. Igual lo voy a publicar en el Classroom para que ya quede ahí establecido. Obviamente, yo lo que hago siempre es programo, porque lo tengo programado en la planificación, pero por ahí, sobre todo con el oral, si esa semana tienen algún otro parcial que los complica un poco, ustedes hoy, por ejemplo, los martes, ¿tienen otra clase aparte de la mía? Sí, profe, tenemos una anteriormente. ¿Qué tienen? ¿Higiene o micro? Una de las dos. Problemáticas sociocontemporáneas. Ah, no. Bueno, se la regalo. Horrible. Horrible. Sí, pero con mucha info de una. Y encima no sabes si te habla vos o le habla la clase. Así que. Uy, sí. Desgraciadamente, yo, para los que no saben en la provincia de Santa Fe, las carreras terciarias que tienen título habilitante, o sea, título que se los da el ministerio, tienen que tener una cantidad de materias básicas que las pone el ministerio. Porque en realidad, si yo les digo, la currícula de técnico en esterilización no tendría ni la mitad de las materias que tienen. Pero, desgraciadamente, el ministerio obliga a tener ese tronco que le llaman ellos, que es como una enfermería, radiología, hemoterapia. Bueno. Por eso es que están todas estas materias que andás a ver qué genio en el Ministerio de Educación se le ocurrió, así como muy filosófica. Bueno, ¿qué va a hacer? Hay que atravesarlas, no queda otra. Por ahí me toca estar de vocal en alguna de las mesas de examen y los profes me dicen, ¿querés hacer alguna pregunta? Si supieran que no tengo ni idea de lo que están hablando,
Porque no entiendo nada de eso, la verdad. Bueno, ahora espere que les digo la fecha cuando llegue a la bitácora. ¿Ya tienen fecha de algún parcial? No, muy pronto todavía, ¿no? Sí, de 2, profe. Mira. Bueno, el nuestro va a ser en mayo, específicamente 19 de mayo. Obviamente la clase del 12 de mayo va a ser de integración de conceptos y repaso de parcial. El primer parcial es escrito, ¿sí? Acuérdense. El segundo parcial va a ser antes de las vacaciones de invierno, ese va a ser oral. Profe, ¿me puede repetir la fecha del parcial? Sí, 19 de mayo. Martes 19 de mayo. La clase anterior vamos a dar una clase de repaso. Bueno, a ver, vamos a tomar asistencia. Alcaraz. Presente, profe. Muy bien, Andrade. Presente. Bianchini. Presente, profe. Bloch. Presente, profe. Cáceres. Presente, profe. Muy bien. Castellano. Presente, profe. Centeno. Presente, profe. Del Soto. Ok. Ferraro, Nerina. Presente. Hoyos. Presente. Lera. Presente, profe. Mansilla. Presente. Paz. Presente, profe. Rodas. Presente, profe. Muy bien. Seguimos. Solo haga. Presente, profe. Palacio. Presente, profe. Castro, Graciela. Presente, profe. Carrizo, Vanessa. Presente. Muy bien. Montiel, Yamila. Presente, profe. Perfecto, ahí está. Buenísimo. Bueno, vamos a arrancar con... ¿Teníamos cuestionario de la clase pasada? Sí, profe. Muy bien. Esperen que pongo el Classroom y vamos a arrancar con el cuestionario. Profe, perdón que interrumpa. ¿Sí? Fecha del oral otra vez, perdón. No. El examen, el escrito es el 19 de mayo. Sí. El oral me parece que es las vacaciones de invierno empiezan el 3 de julio. Sí. Así que seguramente va a ser la semana anterior. Perfecto, profe, gracias. Obviamente, como esa semana anterior, por ahí hay muchos parciales o coloquios, lo que sea, de las cuatrimestrales, sí, vemos que ustedes tienen mucho, la adelantamos una semana, pero eso lo vamos a ver más a mitad de junio, ponele, ya vamos a saber, porque generalmente las materias que ustedes tienen cuatrimestrales y que son promocionales, los que están en condiciones de promocionar les toman un coloquio o algo por el estilo o un parcial integrador, entonces tampoco los quiero, porque ya al decirles que el parcial es oral, es como que ya les aumenta el nivel de ansiedad. No, profe, ya hemos tenido parciales horarios, tranquila. Bueno, me alegro. Mejor entonces, porque... Sí, sí. Me parece que más ameno y más rápido, por lo menos para mí, no sé. En realidad, a mí lo que me parece es que yo puedo escuchar realmente lo que ustedes interpretan cuando yo pregunto algo, que no es lo mismo de manera escrita que de manera oral. Entonces, bueno. Profe, tengo 2 consultas. Sí. Porque justamente estabas hablando de problemáticas sociocontemporáneas. Sí. Y me parece, hay una planilla que ella subió con todos los temas que va a dar. Sí. Y yo tengo anotado como que justamente ese mismo día, el 19 del 5,
tenemos un parcial. No lo dijo bien si iba a hacerlo o no. No sé si después, si lo confirma, te podemos mandar. Sí, sí, usted avísenme y lo cambiamos, no pasa nada. Dale, yo por las dudas no sé si lo va a hacer o cuántas unidades iba a tomar. Bueno, pero si para ustedes, para estar más cómodos, prefieren que lo tome la siguiente semana, no hay problema. No me modifica mucho a mí la estructura de la materia. La última, si le preguntamos la clase que viene o le mandamos un mensaje y te decimos la clase que viene. Pregúntenle la clase que viene, después me informan a mí, no pasa nada. Y otra, Sí. yo voy los viernes al centenario, profe. Sí. Y bueno, me habían contado que podía ir a la mañana. ¿Yo tengo que avisarle a usted antes? Sí, me tenés que avisar. Sí, en el centenario es así. Nosotros tenemos el trabajo de la mañana es totalmente distinto al de la tarde. A la tarde lo que se hace es procesar, empauchar o envolver, empauchar todo lo que va a óxido, envolver todo lo que va a vapor en lo que sea cajas o instrumental suelto, cargar la cámara del óxido, depende del horario, pues el óxido se larga tarde y nada más. A la mañana se hace todo el textil y no se hace nada de óxido de etileno. A la mañana se hace el textil, o sea, doblado de ropa, recepción de ropa, armado de campos, esterilización de campos. También se esteriliza instrumental cuando llega, o sea que también envolvemos instrumental y empauchamos todo el instrumental suelto que viene de los servicios. Eso es lo que hacemos a la mañana. O sea que a la tarde no hay nada de ropa y a la mañana no tenemos tiempo para hacer la parte de óxido de etileno, lo dejamos todo para la tarde. Así que por eso yo le había dicho a Mario que el que pueda también haga alguna práctica a la mañana, por ahí si no pueden los días de semana porque trabajan de lunes a viernes, algún sábado me tienen que avisar porque hay un sábado en que hay una de las técnicas que trabaja, entonces les puedo decir tal sábado va a estar Eugenia y ella los va a poder, les va a enseñar todo lo que se hace, ¿no? Perfecto, profe. Yo te consultaba más que nada por el tema de que mis horarios cambian toda la semana. Entonces, para saber, problema, no sé, te mando un mensaje y te digo, no sé, el jueves puedo a la mañana. Exactamente. ¿Puedo hacer una semana y una semana a la mañana y a la tarde? Sí, no hay ningún problema. Todo lo que sea manejo de las prácticas, arréglenlo conmigo, no hay ningún problema con eso. Dale, profe. Gracias. Viernes a la mañana creo que tengo un solo alumno, así que no habría problema que vinieras los viernes a la mañana. No. Eso me lo avisas antes, así yo... En realidad no es que yo organizo, por ahí yo estoy de vacaciones o no voy, y entonces le aviso a los técnicos que va a ir qué alumnos van a ir y ya está. Nada más que para que sepan quién va, ¿no? Por el resto no hay problema. Bueno, a ver. Lavandería. A ver, pregunta 3. ¿Cuáles son las clases de lavaderos hospitalarios? ¿Cómo, profe? ¿Cuáles son las clases de lavaderos hospitalarios? Profe. Profe, las clases de lavadero hospitalario son centralizado, descentralizado y mixto. Muy bien. Lavandería institucional tengo yo. ¿Es lo mismo? Es lo mismo que lavandería institucional. Es el lavadero hospitalario. Claro, por eso. No, Sí, porque acá yo tengo las clases de lavanderías hospitalarias y me figura lavandería institucional, sí. Lavandería semicentralizada y lavandería centralizada. Sí, bueno. ¿A qué le llamamos lavandería centralizada? Hay que ver eso. ¿Qué definen ellos de lavandería centralizada? Aquella que trabaja para varios centros hospitalarios y que posee gestión propia como centro de gasto. Ok, o sea que no depende de la gestión del hospital. No. Que sería lo mismo que decir que es descentralizado. Bien.
no que está centralizado, sino que es un lavadero tercerizado, le llamamos nosotros. Esa sería la forma de decirlo. Está bien. ¿Qué función cumple el lavadero hospitalario? Hola, profe. Sí, ¿cómo vamos? Muy bien, ¿usted? Todo bien. La función principal es brindar el servicio de lavado, reacondicionamiento y planchado de todo el material textil utilizado en el hospital. El objetivo es transformar la ropa sucia y contaminada en ropa limpia y sin carga microbiana para garantizar el confort del paciente y la protección del trabajador de salud. Bueno, perfecto. No le voy a preguntar los pasos. ¿Qué registros debe tener el lavadero? Los registros son entrada de ropa sucia, salida de ropa limpia, control de lavado, uso de productos, mantenimiento de equipos. Perfecto, listo. De este tema, como es importante pero no es tan esencial, no les voy a... Hoy no vamos a responder todas las preguntas, pero cualquiera de las preguntas puede entrar en el parcial, ¿eh? Acuérdense que el parcial siempre va a estar orientado a estos cuestionarios que vamos respondiendo. Bueno. ¿Hablar? Profe. Sí. Yo tenía una duda con la última pregunta, si siempre debemos enjuagar con hipoclorito de sodio o se usa solo para blanquear. En realidad no hay una normativa al respecto, pero en general se trata de enjuagar con hipoclorito todo lo que sea ropa blanca, o sea, para blanquear. Bien. Porque el enjuague con hipoclorito de la ropa verde o naranja o azul, lo que hace es decolorar y gastar la fibra. Entonces, generalmente se hace con la ropa blanca. Por otra cuestión aparte, que cuando vos enjuagás con hipoclorito y vas en los sucesivos lavados, la hebra que compone ese algodón se va afinando, no cumple la función de barrera que tiene que cumplir en la ropa verde o en los ambos naranjas de los médicos. En cambio, la ropa blanca se usa solo en las salas de internación. Bien, pero no es obligatorio, digamos. No es obligatorio, no se usa como ropa quirúrgica la blanca, entonces la puedo blanquear. Que muchos lavaderos, incluso a la ropa verde, la enjuagan con hipoclorito, sí, y te das cuenta porque cuando la sometes al autoclave, deja el olor de la lavandina, del hipoclorito en la ropa, un montón. Está bien. Gracias, profe. No, por nada. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver lavado. ¿Lavado de qué? Vamos a arrancar con lo que es el lavado del instrumental. ¿Se acuerdan que cuando yo había hablado con ustedes de lo que es lo que se realiza en una central de esterilización? Nosotros dijimos que justamente el nombre de central es porque está todo el trabajo centralizado y el primer trabajo que se realiza en una central de esterilización es el lavado del instrumental usado no solamente en quirófanos, sino en todos los servicios, que es una realidad que no pasa en todas las instituciones. Recuerden que cada institución es un mundo. Hay muchas instituciones que se dedican al lavado solamente de lo que es quirófano central, en el caso de que tuviera un quirófano, y todo lo que es el lavado periférico de los otros servicios o consultorios se realiza en lo que nosotros llamamos punto de uso. ¿Qué es el punto de uso? El lugar donde se usó, ¿sí?
no sé, terapia intensiva utiliza una caja de suturas que trae 2 pinzas y una tijera y la lava en ese momento, la seca y después la lleva a la central de esterilización. ¿Por qué se hace eso? Y muchas veces por comodidad, para no tener que transportar material contaminado, y otras veces porque la central de esterilización no tiene la cantidad de personal para poder lavar todo el material, ¿sí? Entonces, se lava lo más importante, que sería lo que se utilizó en la cirugía. Todo va a depender del tipo de institución, ¿sí? Pero dentro de las normativas está contemplado que el lavado tiene que hacerse en la central de esterilización. ¿Y por qué se tiene que hacer en la central? Porque está realizado por personal capacitado y se pueden seguir algunos estándares de calidad en cuanto a lo que es lavado instrumental. Entonces, sí. Ricardo. Profe, en la persona, o sea, el agente capacitado tendría que ser una persona que tiene ya conocimiento de todo el material que hay en una caja, vendría a ser un instrumentador dentro de la central. No. El instrumentador instrumenta. El que lava es el técnico en esterilización. El técnico en esterilización tiene que conocer todo el instrumental, es imposible. Por ahí, si tiene ganas y se pone a estudiar, se aprende el nombre de todas las pinzas. Hay muchas instituciones que llevan un control muy exhaustivo de lo que lleva una caja. Ponerle una caja de apéndice lleve 39 piezas, ¿sí? Entonces, de tanto controlar la cantidad de piezas contra una planilla, revisarlas y después revisarlas cuando las vas a armar, revisarla cuando lo lavas y revisarlo cuando lo armás, te vas aprendiendo los nombres con el correr del tiempo, ¿no? Pero en realidad, el técnico en esterilización es el que está capacitado para lavar. No por eso tiene que conocer ni el uso ni el nombre. Sí, lo que tiene que saber es de qué manera se lava y cómo se desarma en el caso de que haya que desarmar. Que a falta de técnicos en esterilización preparados, los instrumentadores hagan el lavado, porque el instrumentador también le enseñaron a lavar. Porque el instrumentador tiene que lavar muchas veces en el quirófano o hacer un prelavado en el punto de uso. Entonces, el instrumentador conoce mucho el material y le enseñaron a lavarlo. ¿Alguien más había levantado la mano? ¿Analía? No, Graciela, sí. Profe, una pregunta. Si, por ejemplo, a la instrumentadora se le rompe una pinza y la descarta y es fundamental en la caja, ¿qué pasa con el técnico de esterilización? No, pero se da cuenta. No, pará, Graciela. Sí. ¿Lo descarta dónde? A la pinza. Ponele ¿En el quirófano? Sí. Si la descarta en el quirófano, porque la pinza se le rompió. O la deja sobre la mesada cuando está haciendo el lavado de material orgánico, por ejemplo. A ver, espérame que voy a cerrar la puerta porque el perro... Bueno, a ver, el punto tuyo es, Graciela, la instrumentadora descarta una pinza fundamental de una caja. Sí, porque la instrumentadora tiene que hacer el lavado y quitar material orgánico antes de ser llevado a la central de esterilización en un tupper con detergente enzimático. Bueno, pero vos cuando... lavado, ella lo dejó en la mesada, por ejemplo. Bueno, pero cuando vos recibís la caja, la tenés que recibir con un listado de la cantidad de piezas y cuáles son las piezas. Si a vos te falta uno, tenés que informar la no conformidad de la caja. No, pero que se rompa durante la cirugía la pinza. Está bien, se rompió, pero vos, si a vos te llega una caja
y a vos la instrumentadora te dice, la caja tiene 24 piezas y vos contás 23, tenés que informar que no recibiste la caja completa. Bien. Para eso, o sea, por eso la resolución te dice que vos tenés que tener registro de absolutamente todo. Y tiene que haber un inventario de cada caja. Exactamente. Tiene que haber por eso, gracias a la tecnología, todas las instituciones tienden a hacer trazabilidad, a tener un sistema de software donde cada pinza tiene un código, donde vos lees el código con un escáner y te aparece, ¿sí?, en una pantalla donde dice caja de apéndice y todo lo que tiene. Y cuando vos querés seguir el proceso, si te falta una pinza, el sistema no te deja seguir. Tenés que informar que falta una pinza. Cuando no tenemos un sistema informático, el quirófano tiene que mandar esa caja en un tupper, ¿sí?, con la hoja con el inventario. Y vos tenés que controlar que estén todas las pinzas que dice el inventario. En ese caso, si la instrumentadora se dejó una pinza arriba de la mesa y tenés dos opciones, o te manda el inventario de forma correcta sin esa pinza, o te lo manda de forma incorrecta contando esa pinza, entonces vos tenés que hacer un descargo de la caja tal, en el horario tal, fue recibida sin la pinza tal. Por eso es que es tan importante el registro, no solo del inventario de una caja, de todo lo que recibís. Porque ellos te pueden decir cualquier cosa, pero justamente por eso también la recepción de las cajas para lavar tiene que hacerse persona a persona. No puedes dejar que, bueno, te la dejo ahí y me voy. No, no, pará. Primero controlamos y después te vas. Sí. Profe, ¿y si ese faltante es algo esencial en el uso, en el siguiente uso, digamos? No, ese tiene que hacer responsable el jefe de quirófano. Una cosa es que nos pase a nosotros. Ahí somos responsables nosotros, tenés que buscar la forma de reponer la pinza. Generalmente los quirófanos tienen stock de los materiales esenciales de cada caja, por si se rompen o se pierden. Tienen como un stock guardado de, bueno, a ver, de tal caja, la pinza Mayo se quebró por el uso, bueno, reponemos una pinza Mayo de tal caja, digamos. Generalmente los quirófanos bien organizados, cada tanto tiempo hacen relevamiento de stock de sus cajas, porque dependiendo mucho de la institución, muchas veces las cajas se le van perdiendo cosas. ¿Por qué? Porque van en la ropa, ¿sí? Muchas veces las pinzas que clampean la ropa, o sea, que se agarran en la ropa o los separadores quedan en la ropa y después se van al lavadero y no vuelven. Muchas veces, depende del tipo de material, el médico se queda con una pincita porque le viene bien para la cajita de él. Entonces, ahí es todo responsabilidad del quirófano. Nosotros tenemos que ser responsables desde la recepción de la caja hasta que la mandamos a quirófano. Por eso es que tenemos que tener registro de absolutamente todo. Obviamente, también va a depender. Si el servicio de esterilización depende de quirófano, ahí ya es otro tema, porque tu jefe va a ser el mismo jefe de quirófano. Entonces, ahí ya cambia. Pero generalmente por eso es que la central de esterilización tiene que estar cerca de todo, pero no pertenecer a nadie. Tiene que ser un servicio independiente. Porque cuando depende de los quirófanos se cruzan muchas líneas que no deberían cruzarse para por ahí tapar algunas deficiencias. Entonces, todo el material que ingresa a una central de esterilización es de muy alto costo. Entonces, al ser nuestra responsabilidad, desde el momento que cruza la puerta, digamos, todo lo que uno vea como que esté roto, que esté picado, rayado, que le falte una... Hay que registrar.
No queda otra. Porque si vos no registrás, eso después queda como, no, porque el otro te va a decir que estaba bien la pinza o que la pinza estaba. Entonces siempre hay que registrar la no conformidad de la caja. Bueno. Ustedes pregunten todo lo que quieran, interrumpan, no hay ningún problema, ¿eh? Bueno, ¿qué es la limpieza? La limpieza es reducir el número de microorganismos presentes en los dispositivos médicos y eliminar la materia orgánica e inorgánica. Yo creo que ya les comenté que ¿por qué habría materia inorgánica en un instrumental, en una caja? Porque hay muchos productos químicos que se utilizan en los quirófanos y en los consultorios. Por ejemplo, la iodopovidona para desinfectar. Por ejemplo, a veces en cirugías traumatológicas tenemos que poner un yeso. ¿Sí? El yeso creo que es carbonato de calcio, así que vas a encontrar un polvito blanco adherido a determinado instrumental. La materia orgánica, por supuesto, puede provenir de tejidos, de sangre, puede haber fluidos. Entonces, la limpieza es tratar de eliminar toda la materia orgánica e inorgánica, porque si yo elimino eso, bajo al mínimo el número de microorganismos presentes, ¿sí? Obviamente es un paso fundamental y es indispensable antes de realizar un proceso de desinfección o esterilización. No hay esterilización ni hay desinfección cuando hay materia orgánica o inorgánica. Siempre vamos a repasar conceptos como de desinfección y de esterilización. La desinfección, ¿qué es? La eliminación de agentes infecciosos o contaminantes sobre un objeto, ¿sí? Por aplicación de métodos físicos o químicos. ¿Y el objetivo de la desinfección cuál es? Eliminar el riesgo de infectividad de un material de uso médico o eliminar contaminantes de una superficie inanimada, como puede ser una mesada, una camilla. Y la esterilización es la eliminación de todos los microorganismos contenidos en un objeto o sustancia, ¿sí? Porque también esterilizamos sustancias, generalmente líquidas, por aplicación de métodos físicos o químicos, ¿sí? Obviamente, hay una diferencia fundamental entre la desinfección y la esterilización, es que en la esterilización, cualquier material que yo vaya a esterilizar tiene que estar acondicionado para conservar la condición de estéril. ¿Qué significa acondicionado? Bueno, envuelto en un frasco, en una caja cerrada. En cambio, en la desinfección, yo no necesito ese acondicionamiento extra. Acuérdense algo fundamental. La desinfección, porque es un concepto muy arraigado y muy equivocado. Muchos piensan que la desinfección reemplaza la limpieza. No, la desinfección no reemplaza la limpieza. Si yo no limpio primero, la desinfección no resulta. Que hay muchos desinfectantes, eso lo vamos a ver cuando veamos la clase de desinfectantes, que hay, no muchos, algunos desinfectantes que actúan en presencia de materia orgánica, es verdad, pero no actúan al 100%. Por eso es fundamental la limpieza. La limpieza de las superficies, la limpieza de los productos médicos y de todo lo que sea instrumental.
Bueno, ¿cómo es los pasos, ¿sí?, de la limpieza hasta llegar a la desinfección o la esterilización? Primero, ¿sí?, yo voy a hacer, para retirar la materia orgánica, voy a hacer un prelavado. Luego voy a hacer un lavado y después voy a hacer un enjuague. Todo eso es parte de la limpieza, ¿sí? Después del enjuague, yo lo que voy a hacer es secarlo. ¿Para qué? Para poder desinfectarlo o para poder esterilizarlo. Ustedes van a escuchar mucho que te van a decir, ¿para qué lo vas a secar si después lo vas a mojar con el desinfectante? ¿O para qué lo vas a secar si después lo vas a someter a un método de esterilización? El tema del secado tiene que ver con, por ejemplo, en el caso de la desinfección, si yo tengo mojado mi producto médico, una máscara de nebulizar, una tubuladura, una pincita, una caja, una palangana, lo que sea que vaya a desinfectar, el que tenga gotas de agua me baja la efectividad de ese desinfectante. ¿Por qué? Porque lo diluye. Y en el caso de la esterilización, si yo no seco el material, porque muchos te dicen, ¿y para qué lo vas a secar si después lo vas a poner en una estufa a calentarse a 170 grados? Porque esas gotas de agua que se van a secar por acción del calor dentro de la estufa, ahí en esa gotita pueden haber quedado un montón de microorganismos y formar una capita que se llama biofilm, ¿sí? Que no vamos a profundizar en esto, porque ustedes lo van a ver en microbiología. Entonces, ¿es necesario el prelavado? Generalmente, ¿por qué se hace el prelavado? Porque el prelavado por ahí se hace en el punto de uso. ¿Para qué? Para que la materia orgánica no se reseque sobre el instrumental. Ustedes, si hay algo que no entienden, preguntan, o si algún término les queda. Bueno, generalmente hay estudios que dicen que la transmisión cruzada de infecciones pueden deberse al mal reprocesamiento de los dispositivos médicos. Cuando nosotros hablamos de reprocesamiento de un dispositivo médico, hablamos de que el dispositivo médico es usado en un paciente, ¿sí? Y luego de ser usado, tengo que prelavarlo, lavarlo, esterilizarlo. Y después, ¿para qué hago todo eso yo? Para volver a usarlo. Entonces, reproceso. Vuelvo a hacer el proceso todas las veces que sean necesarias después de cada uso. ¿Sí? Hay algo que siempre lo decimos y que también lo dijo la FDA, la importancia de una limpieza adecuada para garantizar la eficacia de las medidas de reprocesamiento, ¿sí? Para que después la esterilización y la desinfección sean correctas. ¿Qué quiere decir? Siempre se subestimó a la limpieza. ¿Por qué? Porque consideraban que un método de esterilización era tan bueno y eficaz que considerar que el producto médico estuviera bien lavado no era importante, porque total, el método de esterilización era bueno, como el vapor, el peróxido, el óxido de etileno, son increíbles como agentes esterilizantes, y decían, bueno, no te calentes tanto en limpiarlo correctamente si total después lo vas a esterilizar. Todo lo contrario, yo puedo tener el mejor equipo de esterilización, ¿sí? El último modelo, una calidad de agua impecable en el autoclave, y sin embargo, si el producto no está limpio correctamente, seco correctamente, no va a estar estéril. Lo mismo pasa con la desinfección, ¿sí? Cuando veamos desinfección de alto nivel, que es el paso previo a la esterilización, cuando yo no puedo esterilizar por algún motivo,
por ejemplo, no sé, un videoendoscopio que lo usás cada determinado tiempo y entonces no hay ningún método que yo pueda usar para esterilizarlo, lo sometemos a una desinfección de alto nivel, que es muy buena, pero que no elimina el 99,9% de las esporas. Siempre se pensó que los desinfectantes de alto nivel tenían el poder de desinfectar de manera correcta, aunque el material estuviera sucio. Y no es así. Generalmente, todas las infecciones asociadas a las videoendoscopías o las colonoscopías tienen que ver con los endoscopios sucios, aunque hayan estado desinfectados correctamente. Si no estaban limpios, la zona donde estaba sucia no está desinfectada. Entonces, la esterilización y la desinfección no reemplazan el lavado. Según la FDA, para yo garantizar la eficacia de mi método de esterilización, la limpieza tiene que ser hecha de manera correcta. ¿Hasta acá estamos? Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la limpieza? Como dijimos antes, eliminar la materia orgánica e inorgánica, reducir la carga microbiana, porque suponemos que en esa materia orgánica generalmente, no tanto en la inorgánica, hay microorganismos, porque el paciente puede estar infectado. Proteger los dispositivos médicos de la corrosión. Si yo dejo el material sucio, ¿sí?, y dejo que esa suciedad se seque, afecta muchísimo la capa pasiva, que ya lo vamos a ver cuando veamos instrumental. Ese brillo que tiene el instrumental quirúrgico es una capa protectora. Si yo dejo la materia orgánica que se seque y luego la someto al lavado, que justamente si está seco voy a tener que hacer mayor presión o mayor cepillado, corro el riesgo de que mis dispositivos médicos tengan corrosión. El hecho también de limpiar garantiza la seguridad durante su manipulación posterior, porque yo entre que lo lavo y lo llevo a esterilizar, manipulo ese producto que puede estar contaminado. Si yo, el producto, le bajo la materia orgánica al 100%, la posibilidad de que haya alguna microorganismos es mucho menor, ¿sí? Y obviamente aseguro las condiciones necesarias para garantizar que mi desinfección de alto nivel o la esterilización. Obviamente hay mucho producto médico muy difícil de lavar. Si el producto médico es difícil de lavar, quiere decir que no se puede garantizar su esterilización o desinfección. ¿Qué quiere decir? Que es un elemento que no puede ser reprocesado. ¿Y por qué se aclara esto? Porque nosotros, en todas las instituciones, sobre todo en la República Argentina, reusamos mucho material que es descartable. El material descartable justamente fue fabricado de una manera que no se puede, que el fabricante no lo hizo para que vos lo desarmes y lo laves y lo vuelvas a esterilizar. Lo hizo para que lo uses y lo tires. Entonces, nosotros reprocesamos mucho material que es descartable. ¿Por qué? Por una cuestión de costos, porque las instituciones por ahí no tienen para comprar todo lo que tiramos. Y son cosas que necesitamos para atender a otro paciente, entonces la lavás, la esterilizás y la vuelven a usar. Pero hay mucho material que tiene una forma muy intrincada, que vos no podés llegar a limpiarla 100%. Ese material que no se puede limpiar 100% directamente hay que tirarlo. No hay que reprocesarlo, porque no podemos garantizar ni que esté estéril y tampoco desinfectar. Bueno, obviamente no existe. ¿Cómo sabes vos cuando un material está limpio? ¿Cuál es el estándar de limpieza? ¿Por qué? Porque vos visualmente podés decir que el material está limpio, pero por ahí no está correctamente limpio. Por eso es que existen
muchos test para verificar que realmente hayas realizado la limpieza de manera correcta. Ahora no vamos a ver lo que son los test, pero para que sepan. Bueno, entonces, repetimos. El proceso de limpieza reduce el número de microorganismos, elimina la materia orgánica e inorgánica visible y permite que el proceso de esterilización me asegure un nivel de letalidad de 10 a la menos 6. ¿Se acuerdan cuando vimos la definición de esterilización que dijimos? La esterilización es el método que elimina el 99,9% de los microorganismos, ¿sí? O sea, eso me asegura que yo voy a encontrar vivos un microorganismo en 1.000.000. Ese sería el nivel de aseguramiento que seguramente lo van a ver también en microbiología este año. Bueno, yo no sé, el año pasado vieron Spalding. Sí, profe. Método de Spalding. Si vieron Spalding, saben crítico, semicrítico y no crítico, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces, ¿para qué? Obviamente esta tipificación de Spalding fue hace muchos años. Hay mucho material nuevo que por ahí cuesta meterlo en su clasificación. Pero justamente el uso de la clasificación de Spalding es para decir cuándo esterilizamos y cuándo realizamos desinfección de alto nivel. ¿Por qué? Porque si fuera por el quirófano, lo único que haríamos sería desinfección de alto nivel, porque es más rápido, porque no hay que esperar, porque no hay que envolver. Pero justamente haciéndole honor a Spalding, lo utilizamos para decir cuándo hay que esterilizar y cuándo hay que realizar una desinfección de alto nivel. Nosotros sabemos que teníamos los dispositivos no críticos, semicríticos y críticos. Los no críticos eran los que tenían contacto con piel intacta, un estetoscopio, un electrodo, un tensiómetro. ¿A eso qué le hacíamos? Desinfección de nivel medio o bajo. Después teníamos los semicríticos que tenían contacto con mucosa o piel no intacta, como puede ser un tubo endotraqueal cuando te van a poner una anestesia o te van a poner un respirador o te van a hacer una endoscopía, se le considera semicrítico. Y acá es donde la clasificación de Spalding se quedó corta con los años. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer una desinfección de alto nivel que una esterilización, por ejemplo, de un equipo de terapia respiratoria. Se sugiere siempre que esterilices, ¿sí?, las tubuladuras de respirador. ¿Y eso por qué? Porque, bueno, esa tubuladura de respirador puede haber sido usado en un paciente que tiene una bacteria resistente a la cual el desinfectante de alto nivel no llega, entonces necesitamos esterilizarlo. ¿Sabemos nosotros qué bacteria tenía el paciente si me llegan 100 tubuladuras de respirador? No, obviamente que no. Entonces, en general se trata que todo lo que sea contacto con mucosa, o sea, tubo endotraqueal, endoscopio, equipo de terapia respiratoria, sea esterilizado. Por eso es que muchas instituciones, por ejemplo, todo lo que se use en pacientes quemados, se esteriliza, incluso hasta las sábanas para la cama del paciente quemado, ¿sí? Cuando antes a eso el paciente quemado se le considera piel no intacta, o sea que todo lo que se usaría sería un semicrítico, pero es un paciente que está tan expuesto a cualquier tipo de infección que le puede costar la vida que se considera que todo se va a esterilizar. Ni hablar de los dispositivos críticos, ¿no?, que sí o sí tienen que ser esterilizados. ¿Y cuándo serían desinfectados de alto nivel? Cuando
ocurre algún accidente en el cual, no sé, se me cayó la pinza al piso, la tengo que volver a usar porque es la única pinza, entonces, bueno, la desinfecto. Pero si no, todo tiene que estar esterilizado. Ahí justamente para ese tipo de accidentes, cuando veamos vapor, aparece el famoso ciclo flash que se utiliza para ese tipo de cosas. Bueno, acá no, en la parte de acá, lavado de dispositivo médico. Bueno, ¿con qué lavamos un dispositivo médico? Con agua y detergente. ¿Cualquier detergente? No. Tengo que usar un detergente enzimático, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre un detergente común y uno enzimático? El detergente común tiene sustancias tensoactivas que disuelven la suciedad sólida de un objeto, cualquiera, sin desgastarlo. Los detergentes en realidad lo que hacen, me parece que lo puse más, que está más abajo, es sacarle la tensión superficial al agua para poder desarmar la suciedad. En cambio, el detergente enzimático tiene unas enzimas agregadas que degradan la materia orgánica. ¿Sí? Por eso un detergente enzimático se usa para la limpieza de productos médicos. ¿Por qué? Porque los productos médicos es más probable que tengan materia orgánica que, no sé, las tuercas de un taller mecánico. ¿Para qué voy a usar detergente enzimático? Generalmente las enzimas que encontramos en un detergente tienen que ver con de qué está formada la materia orgánica, que sería el tejido de la sangre, que son proteínas, carbohidratos y lípidos. Entonces las enzimas son proteasas, lipasas y carbohidrasas. Eso si fuera un trienzimático. Acá está lo que yo le decía, generalmente los detergentes enzimáticos tienen tensoactivos o surfactantes. Los surfactantes son como que atrapan, ¿sí?, la suciedad, la engloban y la mandan al fondo para poder separarla del instrumental. ¿Por qué yo para eso necesito variar la tensión superficial del agua? Porque si no, la tensión superficial del agua hace que la materia orgánica no se desprenda del instrumental. ¿Y qué sería la tensión superficial? ¿Vieron que muchas veces vos vas al río o a algún laguito y te pones a jugar con la que vas tirando monedita o piedrita y a ver si salta hasta que se hunde? Esa, como que el agua tuviera una capa rígida encima, esa es la tensión superficial. Medio difícil explicarlo así tan oralmente, pero bueno, lo que hago es como desarmarla al agua en su capacidad de sostener para poder atrapar la suciedad y removerla. ¿Se entiende? Más o menos. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción del detergente? Primero tengo que disminuir la tensión superficial del agua. ¿Para qué? Para favorecer la penetración en el objeto que el detergente desea limpiar. Después se le llama deflocular la suciedad, que es desintegrarla. Volverla a partículas más chiquititas. ¿Para qué? Para que se diluyan en la solución de detergente. Y después mantiene la suciedad suspendida, impidiendo que se vuelva a depositar en el instrumental, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cómo sé yo que se va a depositar en el instrumental o en el fondo de la batea? Y bueno, porque la suciedad va cayendo y si hay en el fondo tengo un montón de pinzas, la suciedad va a caer sobre la pinza otra vez, ¿no? Como yo les dije antes, los detergentes tenían enzimas.
¿Por qué necesitan enzimas? Porque la enzima es un catalizador, o sea, un acelerador de reacciones químicas que actúan sobre estos sustratos, que el sustrato que los pedacitos de tejido o de sangre o de coágulos que quedaron depositados en el instrumental. Obviamente, las enzimas son proteínas que reaccionan, se ven afectadas por la temperatura, por el pH y por la concentración de la propia enzima y del sustrato, o sea, de la concentración del detergente y la cantidad de materia orgánica que haya en todo el instrumental. Por eso es que primero siempre enjuagamos el instrumental para bajar la cantidad de materia orgánica, porque si no el detergente mágico no es. Si yo tengo mucha suciedad, como les dije antes, las enzimas eran dependientes de la cantidad de sustrato que haya, o sea, si hay mucha suciedad, la enzima no alcanza a degradar todo, ¿sí? Y otra cosa es que, ¿se acuerdan que yo siempre les dije, no me acuerdo si lo dije a usted o al otro grupo, cuando nosotros usamos el instrumental en cualquier procedimiento, si yo dejo el instrumental sobre la mesada, por ejemplo, y ese instrumental tiene sangre, la sangre enseguida se seca, ¿sí? Si vos te cortás, ¿qué pasa? Enseguida tu organismo forma un coágulo y dejas de sangrar. Eso es porque la sangre se seca enseguida porque forma el coágulo, ¿no? Entonces, por eso es fundamental que el material sea apenas usado, puesto en una batea de prelavado o mantenerlo humedecido hasta el momento de ser llevado al lugar donde se va a lavar. Lo ideal es que no llegue seco a la batea de lavado. ¿Por qué? Porque entonces va a tardar más. Primero hay que rehidratar esa sangre, porque si no, el detergente enzimático no actúa, voy a tener que cepillar. Los dispositivos médicos, entonces, como les dije, siempre tienen que permanecer húmedos. ¿Qué pasa si yo donde realizo el procedimiento no tengo un tupper, una batea donde preparar una solución de agua con detergente o de agua tibia y meter ahí el instrumental? Tengo que mantenerlo humedecido, por ejemplo, con gasa. Humedezco gasa con agua y ahí mantengo el instrumental. ¿Para qué? Para que la sangre no coagule. Otro error que se comete mucho, nunca mantener húmedo el instrumental con solución fisiológica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la solución fisiológica es cloruro de sodio. Y los cloruros que tiene esa solución fisiológica pican el acero quirúrgico del instrumental. Entonces, ¿cómo mantengo húmedo el instrumental para que la sangre no se seque y evitar la corrosión? Con agua o con agua y detergente enzimático. Nunca con solución fisiológica. Bueno, esto es más o menos como es la enzima, ¿sí? La enzima es como, bueno, ustedes la mayoría son muy jóvenes, pero había una marca de jabón que se llamaba, creo que era Granby, que eran los verdes en solve, que eran las enzimas, que eran como un Pac-Man que se iba comiendo la suciedad. Bueno, es exactamente lo mismo. Son otras enzimas. Entonces, ¿cómo actúan las enzimas de los detergentes? Lo que hacen es, la sangre es el sustrato, el famoso sustrato, o sea, el sustrato sería la comida para la enzima, ¿sí? Lo que hace es la enzima romper, ¿sí?, esa sangre para poder disolverla y después, si ese pedacito de sustrato, entre comillas, sangre, no consumió toda la enzima sigue libremente en esa solución para comer otro pedacito de sustrato, o sangre, coágulo, tejido, tejido adiposo.
lo que fuere. Entonces, lo que hace la enzima es romper en pequeñas porciones ese sustrato para que quede suspendido en el agua y no se vuelva a adherir al instrumental. ¿Cuáles son los factores que afectan la actividad enzimática? O sea, la efectividad de mi detergente. Uno de los factores es la concentración de la enzima, ¿sí? Tiene que haber una concentración ideal para poder actuar. Si yo pongo de menos, no voy a poder eliminar todo el sustrato. Otro factor que afecta la efectividad de mi detergente enzimático es la concentración. Si yo tengo mucha concentración, ¿sí?, la velocidad de la reacción se queda como lineal, no aumenta. ¿Por qué? Porque ya no tengo la cantidad de enzimas que necesito para tanto sustrato. Por eso siempre tengo que prelavar. Para mí, una de las más importantes es la temperatura. ¿Por qué? Porque, primero, si yo uso mucha temperatura, la proteína se desnaturaliza. ¿Qué quiere decir? Se desarma y se muere. Y la enzima no actúa más. O sea que la maté. Y si no tengo una temperatura óptima de trabajo, la enzima no se despierta. O sea, la enzima necesita una temperatura para ponerse a actuar, para convertirse en ese bichito del Pac-Man que me va a comer el sustrato. Por eso es que siempre tengo que leer las indicaciones del fabricante en el detergente enzimático, porque el fabricante me va a decir cuál es la temperatura óptima de trabajo. Mucho podemos pensar, no, calentar mucho el agua, porque entonces cuando más caliente mejor. No, porque corro el riesgo de que primero corro el riesgo de matar la enzima, y segundo, las proteínas que están en esa materia orgánica, en ese sustrato, en la sangre o en el tejido, pueden coagular de más y quedar pegadas, agarradas al instrumental. Con respecto al pH, también las enzimas se ven afectadas con el pH, y esto tiene que ver el pH con la calidad del agua y con el tipo de detergente. Entonces, factores que afectan la efectividad enzimática son 4. La concentración de la enzima, la concentración del sustrato, la temperatura y el pH. Por eso parece algo tan trivial agarrar una batea, poner agua caliente y echar un chorro de detergente. Todo lo contrario. Primero tengo que tener una batea donde yo sepa cuántos litros de agua entran. Segundo, tengo que tener un termómetro para ver la temperatura del agua. Y tercero, por eso ahora la mayoría de los detergentes enzimáticos, los que son de buena calidad, traen un medidor, para no usar de más, ni usar de menos. El hecho de que yo coloque más detergente en mi batea porque tengo mucha suciedad, no me va a decir que yo voy a lavar mejor, porque la concentración de las enzimas tiene que ver con la cantidad de agua y la cantidad de sustrato que haya. Profe, una consulta. Sí. El pH ideal sería 8 de trabajo, digamos, de la tripsina. No, sería 7, que es 7, el neutro. El neutro. Pero va a depender ojo, todavía no llegamos a eso, va a depender del tipo de detergentes. Ah, ok. Porque hay detergentes ácidos y detergentes básicos. Sí. Entonces, dependiendo del detergente es el pH. Pero lo ideal es utilizar agua filtrada, porque ahí tengo el pH controlado. Está bien, perfecto. Por eso es que la mayoría te dicen que el agua del lavado también tiene que ser agua filtrada o desionizada o desmineralizada. Está bien, profe. Está bien. Nosotros me iba a hacer una pregunta. Yo, profe, consulta por las enzimas. Por toda la característica que dio por el tema de la temperatura y todo eso. ¿Tiene metabolismo propio la enzima o no? Sí, tiene metabolismo propio. Bien.
por eso es que actúan a una temperatura, por eso es que despierta con una temperatura y si me paso de la temperatura, la mato, digamos, la enzima. Bueno, nosotros vimos los factores que me afectan la actividad enzimática del detergente. Pero después tengo factores que condicionan la limpieza, todo el proceso de limpieza, que tiene que ver con ¿qué? Con la temperatura del agua, ¿sí? En el centro, este circulito que ven acá, se llama círculo de Zinner, porque fue el que estudió cómo mejorar la eficacia del lavado del instrumental. Los 4 factores que condicionan la limpieza, 5 son, es el detergente, que como dijimos antes tiene que ser enzimático, y vamos a ver que hay detergentes con determinadas enzimas según el tipo de instrumental que tengo que lavar. La temperatura de trabajo, que va a tener que ver con el detergente. El tiempo de contacto, tengo que respetar el tiempo de contacto que me dice el fabricante. ¿Qué sería el tiempo de contacto? Yo antes de realizar la acción mecánica como el frotado, el cepillado o el rociado, tengo que dejar sumergido el instrumental el tiempo que me diga el fabricante. ¿Por qué? Porque es el tiempo que actúan las enzimas. Entonces, todo se reduce a que para que mi detergente actúe correctamente, yo tengo que usar temperatura adecuada, tiempo de contacto adecuado, ni dejarlo 2 horas porque va a empezar a precipitar, la enzima deja de actuar, se murió, y entonces toda esa suciedad se vuelve a depositar sobre el instrumental, la cantidad de detergente, la temperatura del agua, la calidad del agua, ¿sí? Lo ideal, todas las pruebas que hacen los fabricantes con los detergentes lo hacen sobre agua filtrada o desionizada o desmineralizada. ¿Por qué? Porque los minerales o los iones que pueda tener el agua, que no todas las aguas en todo el país son iguales, ¿sí? Hay aguas que tienen más azufre, otras tienen más arsénico, otra en Rosario tiene una cantidad de cloro terrible, me afectan, ¿sí? La eficacia del detergente. Y la tercera, que no tiene que ver con el detergente, sino con el acto de limpiar, es la acción mecánica, como el cepillado o el rociado con agua a presión. ¿Cómo podemos mejorar la limpieza? Mejorando la acción química, ¿sí? Que eso, como les dije antes, optimizar el poder del detergente. ¿Y cómo optimizo el poder del detergente? Con la calidad del agua. Mejorando el efecto mecánico, ya sea en el lavado manual, y por eso es que apareció el lavado automático dentro de lo que es instrumental, porque el lavado automático me estandariza la forma de lavar. ¿Qué quiere decir estandarizar? Que la lavadora lo va a hacer siempre de la misma manera, siempre a la misma temperatura, siempre con la misma cantidad de detergente, ¿no? Tiene otras cuestiones que hay que ver, pero lo vamos a ver después. Con respecto al agua, ¿sí? Que el agua como disolvente obviamente es el mejor disolvente para la mayoría de las sustancias, casi todas las sustancias son solubles en agua, tiene un elevado punto de ebullición, o sea, no voy a tener problema con que empiece a burbujear a baja temperatura y es estable, entonces cualquier solución que yo coloque en el agua va a tener una estabilidad a través del tiempo. ¿Cuál es el inconveniente? Que tiene una elevada tensión superficial, que como vimos antes, por eso es que yo tengo que usar detergentes enzimáticos con
Profe, no se escucha nada.